versículos de un texto, de un pasaje que es muy largo, es muy extenso, pero con unos pocos versículos que el Señor nos va a ayudar a sintetizar. Vamos a hablar palabra del Señor o seguir escuchando palabra del Señor en esta hora. Libro de Génesis, libro de todos los principios, es donde vamos a leer. Libro de Génesis, capítulo número 7. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a leer a partir del versículo número 11. Génesis 7:11. De ahí en adelante son solamente 4 o 5 versículos. Palabra del Señor en Génesis 7:11, que si la hemos encontrado, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Palabra Dios. del Señor. Que como sabemos, como hemos leído y como ya lo hemos escuchado muchas veces, tal vez a lo largo de nuestra vida o de nuestro caminar cristiano, porque es una historia muy, pero muy importante en la palabra del Señor y en la vida del cristiano, en la vida del cristianismo, que es el diluvio. Es la historia de Noé y su familia, y la historia de la humanidad, podemos llegar a decir. Por eso hemos sintetizado todo esto en estos pocos versículos, 4 o 5 versículos, de este maravilloso pasaje de los capítulos 7 y 8, que yo también digo, no tiene nada que ver que la historia pueda llegar a ser conocida. Cuando uno más la lee y más profundiza, más cosas le va encontrando, más cosas nuevas, más detalles. Porque nada de lo que está escrito en la Escritura es por casualidad. Esto ya lo sabemos, nada es por casualidad, sino que uno tiene que buscar, tiene que entreleer, buscar entre líneas, pedir la guía del Espíritu Santo para que el Señor nos hable a través de su palabra. Porque cada cosa, cada palabra, cada frase, cada espacio tiene algo para decirnos. Y este pasaje de estos versículos, capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Génesis, tienen una ilustración muy importante. Está ilustrado de una manera muy importante, muy gráfica, muy clara para cada uno de nosotros. Es, como veníamos diciendo reuniones atrás, es una pintura perfecta de lo que el Señor quiere decirnos y de qué manera Dios mismo lo quiso ilustrar, de puño y letra de Moisés. Y dice la palabra del Señor en esta narrativa de lo que fue el diluvio, de lo que fue ese momento tan importante para la humanidad y podemos decir para la vida de Noé y de toda su familia. Dice la palabra de Dios, primeramente, es algo muy importante, que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Cuando la maldad de los hombres se iba multiplicando, iba creciendo, iba siendo cada vez más grande y nadie la podía parar. Bendito nadie la podía Señor. frenar. Dice que hubo alguien que sobresalió del resto. Santo. Y tal vez usted puede decir, bueno, en el medio de tanta maldad, tal vez un hijo de Dios que busca seguir con su voluntad, que busca cumplir con el propósito del Señor, tal vez en este medio del mundo tan corrupto y tan corruptible podía llegar a ser fácil de sobresalir. Pero usted sabe que no, que era todo lo contrario, porque el mundo se había corrompido tanto, luego de que Dios mismo lo haya creado, que a Dios mismo le pesó haber creado al hombre de esta forma y de esta manera, por haber tanta maldad,
tanta miseria humana y tanta frialdad. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Amén. Y también dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Gloria a Dios. Amén. Por eso Amén. debemos prestar especial atención en esta palabra, porque a medida que el tiempo va pasando y va transcurriendo y las señales del Señor se van manifestando, nos van dejando más en claro, como una película, cuál es el obrar del Señor. Gloria a Dios. Pero dice que, gracias a Dios, dice que Noé halló gracia delante de su presencia. Amén. Y eso es Gloria a algo muy Dios. importante. Qué bueno que nosotros, gloria a Dios, como personas, como familia, como hogares, podamos hallar gracia delante de su presencia. Gloria a Dios. Pero eso es algo que se construye todos los días. Gloria a Dios. Amén. No es algo que viene de un día para el otro. Es un elegir cristiano. Es un elegir de nosotros una orientación espiritual. Gloria a Dios, que nosotros debemos buscar todos los días de nuestra vida. Es una elección constante de querer agradar a Dios. Gloria a Dios. Elegir las cosas buenas, elegir la buena parte, como dice su palabra, la que nunca nos será quitada. Gloria a Dios. Es decir, Señor, quiero servirte, Señor, quiero agradarte. Gloria a Dios. Señor, quiero ser mejor hijo tuyo, quiero ser mejor persona. Gloria al nombre del Señor. Y sabe usted que de esta forma, como lo fue con Noé, vamos a hallar gracia delante de su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que Noé era obediente, dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Recibió una directiva del Señor. Recibió una orden del Señor. Y usted sabe que las órdenes del Señor no se discuten, gloria a Dios. Amén. Las Gloria a órdenes de Dios. Dios se lo obedecen, gloria a Dios, en todo el orden de nuestra vida. Porque Él es sabio, Él conoce todas las cosas, Él sabe lo que va a pasar mañana. Amén. Y nosotros somos limitados, nosotros no sabemos lo que va a transcurrir dentro de 10 minutos. Entonces, si el Señor nos habla, por algo nos habla y nos marca el paso y nos dice lo que tenemos que Gloria a hacer. Dios, Y dice que no aleluya. hizo todo conforme a lo que Jehová le mandó. Qué bueno que es obedecer a toda la palabra del Señor. Muchas veces nosotros pensamos con mente humana, con mente limitada, con una mente que tiene, gloria a Dios, un límite humano. Decimos, gloria a Dios, y decimos, bueno, Señor, esto que tú me pides yo lo puedo cumplir, porque hasta aquí dan mis fuerzas, porque hasta aquí da mi capacidad, porque hasta aquí da lo que yo puedo hacer, porque hasta acá puedo llegar. Y nosotros mismos nos limitamos y limitamos lo que el Señor puede hacer con nosotros. Amén. Y decimos, Señor, esto que tú me pides es demasiado pesado para mí. Aleluya. Señor, esto que tú me pides no lo puedo hacer. Sé que no me dan las fuerzas, sé que no puedo. Dice la palabra del Señor, porque lo dice y porque lo vimos, que Noé cumplió con todo lo que el Señor le pidió, sin cuestionarle nada, absolutamente nada al Señor. Tal vez lo pensaba, pero él no se lo cuestionaba a Dios. Era un hombre, era un ser humano, tenía familia, tenía mujer e hijos. Y seguramente su mujer lo miraba y seguramente sus hijos lo miraban, pero él tenía algo determinado, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, determínate firmemente una cosa y te será hecho. Entonces los hijos del Señor deben confiar en Él, porque hay propósito de Dios con cada uno de nosotros. Amén. Y el Señor tenía un propósito con Noé y con su familia. Y dice que él cumplió con lo que el Señor le pidió hasta que llegó este determinado momento en el que el Señor habla de una manera muy particular y quedó escrito en la Escritura, valga la redundancia, la palabra del Señor de esta forma. Hemos leído que en el año 600 de la vida de Noé, cuando se vivía muchísimo tiempo más que ahora, dice con lujo de detalle, para que no quede absolutamente ninguna duda, Gloria en a el mes Dios, segundo, aleluya. a los 17 días del mes, dice de forma maravillosa y como si fuera una película, gloria a Dios, en aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo, gloria a Dios. Mire, la Escritura podría decir de diferente manera. La Escritura podría decir de repente llovió, Gloria a Dios, de repente se largó a aleluya. llover, empezó a caer agua del cielo, caía agua de arriba. No, pero el Señor quiere mostrar su grandeza.
el Señor quería demostrar su poder, el Señor quería demostrar lo grande que es Él, lo grande que era Él. Y dice, gloria a Dios, con esto que es casi un poema escrito por la mano de Moisés: en aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero a mí me enseñaron desde pequeño que todo lo que tiene que ver con agua en la Escritura y en la palabra del Señor era el Espíritu Santo. Y cuando cae el agua, gloria a Dios, en esta ocasión, en este texto, en este pasaje tan importante, usted sabe que el agua fue mandada por el Señor por algo. Le pesaba a Jehová haber creado al hombre en estas circunstancias, porque había inmundicia, porque había suciedad, porque había malos pensamientos, gloria a Dios, porque había mala forma de proceder, y vino el agua y barrió con todo, gloria a Dios, y vino el agua y limpió todo lo que no servía para Dios, y vino el agua y se llevó todo lo que no era del Señor, gloria a Dios, y todo lo que tenía aliento de vida, pero que a Dios no lo servía, fue barrido por el agua que mandó el Señor, gloria a Dios. ¿Y qué tal, gloria a Dios, si en estos tiempos que corren y que son importantes para nosotros, le pedimos a Dios que envíe su Espíritu Santo y nos limpie, gloria a Dios, y se lleve de nuestra vida todo lo que no provenga de Él, todo lo que no sea suyo, gloria a Dios, todos malos pensamientos, malos procederes, gloria a Dios, mala forma de hablar. Bueno, como decía el hermano Rubén del Río hace instantes nada más, es importante que podamos ser buenos creyentes, buenos cristianos, gloria a Dios, buenos hacedores de la palabra del Señor, que el Señor, que tiene poder para todas estas cosas, nos ayude cada día y nos dé aquello que nos falta, gloria a Dios, para poder cumplir con su propósito, gloria a Dios. Usted sabe que si nosotros queremos agradar a Dios, nuestra vasija tiene que estar limpia, gloria a Dios, nuestro instrumento tiene que estar limpio, nuestra herramienta tiene que estar limpia, gloria a Dios, delante de su presencia. Y es necesario, gloria a Dios, el Señor me daba a entender cuando leía su palabra, poder pedirle limpieza espiritual al Señor. Amén. Es importante que podamos ser limpios de mente, de cuerpo, de espíritu, de corazón, gloria a Dios. Nuestro corazón debe estar limpio delante de su presencia. En Él no debe haber nada, gloria al nombre del Señor. Y es importante que el Señor nos mire y vea nuestro corazón, gloria a Dios, como miraba el corazón de David, gloria a Dios, que le agradaba al Señor, gloria a Dios, cuando miraba el corazón de David. Y dice que ininterrumpidamente, dice que hubo lluvia del cielo durante 40 días y 40 noches. Dice que sin parar llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Imagínese usted, a veces cuando nosotros estamos en nuestra vida común y miramos que llueve y llueve un día y para y llueve otro día y para y llueve otro día, y usted dice, ¿cuándo va a parar de llover? Imagínese 40 días y 40 noches. Y para la gente que no pudo entender, fue una tragedia. Para la gente que no pudo escuchar la voz de Dios, fue una tragedia. Para esa gente fue el final de su vida y fue el peor final. Y ese es el final que Dios no quiere para todos sus hijos. Dios no quiere ese final para ninguno de sus hijos. Todo lo contrario, Dios quiere el final de estar adentro del arca. Dios quiere el final de la puerta cerrada. Dios quiere el final de la seguridad. Es tiempo de buscar seguridad para nosotros, Es tiempo de buscar esa seguridad espiritual que el mundo no la tiene, gloria a Dios. Mucho menos, por supuesto, el mundo no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene tranquilidad y no tiene paz. Pero los hijos del Señor en este día, en estos tiempos que corren, deben buscar seguridad, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que luego de haberse cumplido precisamente la palabra de Jehová, en donde le dijo Noé, va a pasar esto, esto y esto. Amén. Vas a tener que hacer esto y esto y esto, porque cuando llegue el tiempo, va a pasar lo siguiente. Pero dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que Jehová cerró la puerta.
Amén. Ahora, Amén. hay algo muy importante. Luego de haberse cumplido todos los tiempos estipulados y luego de haberse cumplido lo que el Señor dijo, el Señor esperó aún 7 días más. El Señor esperó aún un tiempo de gracia. El Señor esperó aún un periodo importante, el más importante de los hijos del Señor. Y hoy es tiempo de gracia. Hoy es un periodo de gracia para los hijos de Dios. Y es importante porque cuando Jehová cierra la puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el Señor pone su mano Amén. para cerrar la puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Y esa puerta de este arca que estaba arriba se abría y se cerraba del lado de afuera. Por más que hubiera querido Noé abrir la puerta, no hubiera podido. Amén. Gloria a No Dios. hubiera podido. Y seguramente que hubiera querido. Seguramente, porque al lado de afuera de ese arca, recordemos que solamente estaba su mujer y sus hijos. Pero del lado de afuera seguramente había amigos, seguramente había vecinos, seguramente había parientes, seguramente había seres queridos. Y si él hubiera querido, no lo hubiera podido abrir. Amén. Por eso es Gloria a tiempo de Dios. confiar en el Señor. Amén. Por eso es tiempo de poner a Dios en primer lugar. Por Sí, eso es tiempo Señor. de estar primero bien nosotros para poder predicar su palabra. Porque hay gente que tiene que estar al lado de adentro. ¿Se da cuenta? No hay una tercera posición. O se está dentro del arca o se está Amén. afuera del Gloria a arca. Dios. ¿Se da cuenta? No hay otra alternativa, no hay otro lugar, no hay otro movimiento. Quiera el Señor que podamos estar dentro del arca hasta el momento en el que el Señor cierre la puerta. Amén. Cuando el Señor cierre la puerta, ya ahí no se podrá hacer nada más. Por eso es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de llamarle, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de decirle, Señor, aquí está mi Amén. vida, aquí está mi Gloria a corazón. Dios. Aleluya. Si es momento de orar y de pedirle al Señor, este es el Sí, momento. Señor. Este es el momento de decirle, Señor, hay algo que tengo que cambiar. Señor, hay algo que tengo que modificar. Señor, si hasta aquí te busqué poco, aunque estemos pasando esta circunstancia y no tiene nada que ver con ir a la iglesia físicamente o no ir a la iglesia físicamente. Usted y yo podemos buscar al Señor de la manera que el Señor nos enseñó que lo podemos hacer. Jesús, Estando aleluya. alejados del mundo, estando alejados del pecado, estando alejados de las cosas que no le gustan al Señor. Eso también es buscar a Dios. Dios lo bendiga grandemente porque falta poco para que el Señor cierre la puerta. Amén. Amén.